El libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 12 al 17, lo que hemos venido estudiando en estos tiempos, dice: y escriba el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer actos de inmoralidad. Así también tienes a algunos que con la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y grabado en él un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y hemos venido hablando acerca de, en este estudio que iniciamos del libro de Apocalipsis, estamos ahora en este mensaje que Juan recibe, un mensaje que le llega para cada una de las iglesias que estaban en Asia Menor, lo que sería hoy entonces Turquía. Así que ya vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía doctrina, que amaba a Dios, pero que había perdido ese primer amor. Vimos el mensaje a Esmirna, una iglesia pobre, una iglesia golpeada, una iglesia perseguida, una iglesia que había perseverado en medio de la dificultad. Pero ahora llega un mensaje para la iglesia de Pérgamo, una iglesia en medio de una ciudad bastante complicada y bastante difícil para la fe cristiana. En este tiempo tú y yo estamos en algo similar a la iglesia de Pérgamo. Estamos en un mundo que no tolera el evangelio, en un mundo donde ser cristiano cada día y será cada día más un reto de mayor exigencia, porque el mundo cada día se está volviendo anticristiano. En este mundo reinan los valores y principios diabólicos y perversos más que los principios de Dios. Hoy lo bueno es catalogado como malo, pero lo malo la gente lo aplaude y lo ve como bueno. Se ha perdido el respeto por la vida, se ha perdido el amor, se ha perdido lo moral. Ahora todo lo que el mundo parece aprobar es la inmoralidad. Así que estamos en un mundo y vivimos en este tiempo en una sociedad parecida a la cual se encontraba la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Así que aquí dice: escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esa espada aguda, sin duda alguna, es la palabra, la doctrina. El que tiene la sana doctrina, el que tiene el poder de la palabra, dice esto, la palabra de Dios: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y esa iglesia de Pérgamo, el pueblo cristiano, seguidor de Cristo, que estaba en Pérgamo. Ahora, ¿por qué se dice que allí estaba el trono de Satanás? Y hay varias interpretaciones, y una de ellas es porque en Pérgamo había un templo dedicado a Zeus, un dios griego pagano dedicado a Zeus. Y allí estaba el templo de Zeus y había un gran altar dedicado a Zeus, considerado este altar uno de los más importantes
en el mundo antiguo. Era una estatua enorme la que había allí, un altar enorme. Y era Pérgamo una ciudad donde había mucha idolatría. Era una ciudad perversa, era una ciudad donde había mucha maldad. Y también estaba este templo gigantesco con una estatua enorme, con un altar enorme dedicada a Zeus, que es un dios de la mitología griega. Zeus viene siendo en la mitología griega el papá de Hércules. Entonces había un altar allí a Zeus. Este altar era visto como un símbolo de influencia demoníaca y de idolatría. Por eso se habla y le dice este mensaje: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque ese era el mayor templo pagano en ese entonces. Era el mayor templo pagano. Es una de las interpretaciones, el mayor templo del paganismo. La antigua ciudad de Pérgamo, que se describe aquí como Pérgamo, está en lo que hoy es el oeste de Turquía. La ciudad actualmente, antes era Pérgamo, y en esos terrenos que hoy todavía persisten antiguas edificaciones, todavía incluso de ese templo a Zeus, todavía hoy están las ruinas de esa estructura en la ciudad de Pérgamo, en el oeste de Turquía. Ahí están las ruinas de lo que un día fue ese templo dedicado a Zeus. Y dice que esta ciudad es conocida y es turística porque mucha gente va a visitar ese altar a Zeus. Y este altar a Zeus, o la estatua de Zeus, fue removida en el siglo XIX, 1900, fue llevada la estatua a el Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania. Fue trasladada esta estatua. Pero la iglesia de Pérgamo, para esta época, año 90 después de Cristo, cuando se empieza a escribir el libro de Apocalipsis, era una iglesia que estaba siendo fuertemente perseguida, fuertemente atormentada, afligida por todo lo que había allí en Pérgamo. No solamente era el mayor centro del mundo de idolatría, sino que también se practicaban otro tipo de perversidades y se perseguía a los cristianos. Recuerde que el primer siglo fue un siglo de mucha persecución, donde los cristianos eran masacrados, perseguidos, asesinados terriblemente. Así que los cristianos de Pérgamo eran una iglesia que estaba totalmente en persecución. Esto como a manera de historia, porque ¿sabe algo, hermano? Esto que estamos viendo en la iglesia de Pérgamo, o lo que vivió la iglesia de Pérgamo, es lo que se repite hoy, pero que en un futuro no muy lejano va a ser igual. El mundo está viviendo, o por así decirlo, el mundo ha vivido muchos años de idolatría. El mundo idolatra futbolistas, pero hablando en el término religioso, idolatra a líderes. Por ejemplo, hay muchos que idolatran al Papa y tienen al Papa como la voz de Dios aquí en la tierra, y lo que diga el Papa así es. Incluso obedecen más al Papa que a la palabra de Dios. Pero también pasa con los musulmanes, que tienen al imán, el musulmán, que la voz de ese imán es lo que es como un papa de los musulmanes. También es voz de Dios, como que la sienten como que es voz de Dios, y lo que diga este hombre así es. Pero también pasa con los judíos,
que tienen allí a su máximo líder de los judíos también. Pasa con muchas religiones donde el líder como tal es de cierta forma idolatrado. Y en el tiempo final, cuando venga el anticristo, va a ser también idolatrado. Y el mundo se ha estado preparando siempre, adorando de cierta forma, porque la adoración no es solamente levantar manos y decir te adoro. La adoración también es obediencia. La adoración, cuando la Biblia habla de los que adoraron a la bestia, al anticristo, habla también de someterse, de obedecerle por encima de las cosas de Dios. Entonces este mundo siempre ha vivido en la idolatría. Y mucha gente, sin saberlo, idolatra a alguien. Y no hay cosa que Dios más deteste que la idolatría. Por eso es que usted y yo, nuestro referente máximo y nuestra voz que debemos escuchar es la de Dios. Y nuestro referente es Cristo. Yo no puedo poner la mirada en un hombre, tengo que ponerla en Cristo. No puedo poner la mirada en una figura, en una imagen, en una foto, en una estatua. Tengo que ponerla en Cristo, que es mi camino para llevarme al Padre. Pero en el tiempo que estamos viviendo, incluso dentro de las iglesias evangélicas cristianas, hay idolatría. Este es un tema del cual poco se habla, pero el mundo o los hombres siempre tienen como referente a alguien más. Y nunca tenemos como referente a Dios. Nunca tenemos como referente a Cristo. Usted y yo tenemos que redireccionar y apuntar a ese blanco que se llama Cristo. Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que imitaran las cosas que él imitaba de Cristo. Y esto es importante entenderlo, porque en el tiempo que viene, la palabra habla de que vendrá mucho engaño y que vendrá mucha gente haciéndose pasar por Cristo y dirán: yo soy Cristo. Y eso no significa que van a decir: yo soy Cristo, aquí estoy. No, habla de que vendrán con una doctrina, hablan de que traerán una apariencia de que son gente que sigue a Cristo, pero en realidad son engañadores, burladores, como la mayoría de religiones que hoy se levantan a nivel mundial. Y tú y yo tenemos que tener el discernimiento de espíritu. Y por estas cosas nos perseguirán. Y por estas cosas, cuando nos levantemos solamente para seguir a Cristo y no a hombres, solamente para seguir a Cristo y no un sistema religioso corrupto y no la adoración a un ser de maldad, entonces vendrán tiempos complicados. Tú y yo tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. Pérgamo era una iglesia que estaba viviendo en medio de la dificultad, en medio de la acechanza del enemigo. Mira lo que sigue diciendo: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y dice: guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipa, del cual se habla muy poco, un siervo fiel de Dios, pero que allí en Pérgamo había sido muerto por causa del nombre de Dios. Y la iglesia de Pérgamo, viendo lo que le pasó a Antipas, no renunció, no tuvo miedo, no se desvió, sino
que se mantuvo guardando y diciendo: ¿sabes qué? Yo no me postro ante Zeus. ¿Sabes qué? Yo no adoro a Zeus. Yo no hago idolatría. Yo tengo mi Dios. Y eso habla de una firmeza en la fe. Por eso Dios en este mensaje exalta a la iglesia de Pérgamo y le dice: ¿sabes qué? Tú has permanecido fiel, no has negado mi nombre, no has negado mi fe, ni aun cuando los malos aquellos mataron a Antipas, mi testigo fiel. Eso habla de una firmeza en la fe de la gente de la iglesia de Pérgamo. Es la misma fe que Dios nos pide para el tiempo final. Por alguna curiosa razón, estos mensajes están antes de lo que viene más adelante en el libro de Apocalipsis, de toda la revelación que recibe Juan. Porque esto, yo creo, es un mensaje de preparación para la iglesia. Es un mensaje de rectificar el camino cuando está mal y de alinear a la iglesia al propósito y a la voluntad de Dios. Así que Pérgamo se mantuvo firme, fiel, amando a Dios, aún cuando veía como hermanos caían, como hermanos eran decapitados, eran quemados, eran devorados. Se mantenían firmes. Y esos hermanos no negaron a Dios. Hermano, ¿y qué tiene que ver este mensaje con este tiempo? Mucho. Porque estamos en un tiempo donde muchos están negando a Dios. Voy a poner el ejemplo, año 2020, cuando al mundo llegó ese bicho raro que nadie vio, pero que atormentó al mundo. Y muchos se encerraron en su casa. Y mucha gente se angustió, se desesperó. Algunos se agarraron más de Dios, pero otros se apartaron de Dios en medio del temor y de la desesperación. Pero vino algo después de eso, y es que en el mundo exigieron que todos teníamos que ponernos, ¿qué? Una vacuna. Y entonces daban un pase verde, ¿no? El Green Pass se llamó en Canadá, en otros países de Europa, el Green Pass, el carnet de vacunación. Y la regla a nivel mundial era: quien no tenga este carnet no podrá viajar, no podrá entrar a un centro comercial, no podrá entrar al cine, y también lo pusieron que no pudiera entrar a una iglesia. Y conocí pastores que exigían este carnet a la entrada de la iglesia, y varios miembros que no se pusieron la vacuna no podían entrar porque no tenían el carnet. Pasó en esta ciudad. Ojo, fue algo que no vimos. Fue un bicho que no sabemos cómo llegó, pero que atormentó al mundo. Y muchos fueron sacudidos en la fe. Había un espíritu de muerte rondando el mundo, y muchos fueron estremecidos a nivel mundial. Pero lo que vino después es donde está el asunto. Porque yo llegué a la conclusión de que lo que vino después era una especie de marca de la bestia, parecida a la marca de la bestia. Y quizá ese carnet, esa exigencia, era una preparación para empezar a preparar al mundo para la marca de la bestia. Y si usted mira las características, a usted le medían la temperatura en la mano o en la frente. Le medían la temperatura con una pistolita en la mano o en la frente. Y lo que viene después, el que no tenga esto no puede ir a comprar al centro comercial, no puede entrar a esquí, no puede entrar acá. Si usted no se vacuna, tampoco puede trabajar. Es como una especie de adoctrinamiento y de preparación para la marca de la bestia.
Y muchos corrieron a vacunarse, muchos se desesperaron, hacían enormes filas y colas porque había que vacunarse, porque la empresa me lo exigía. Y si no, pierdo el trabajo, porque no tengo para ir a comprar, porque no tengo para hacer esto otro y esto otro. Y la gente corría y corría, enormes filas para vacunarse. Eso es un ejemplo que estoy poniendo. Cuando venga el anticristo, va a ser algo similar. Habrá una exigencia al mundo de quien no tenga esta marca no podrá acceder absolutamente a nada, ni a comprar ni a vender. No podrá hacer absolutamente nada. No podrá votar, no podrá tener salud prepagada o pagada, no podrá acceder a educación. Será prácticamente una persona indocumentada. Será una persona que no tendrá nacionalidad. Es como una persona que sale de un país para otro y cuando llega al país no tiene visa ni pasaporte, absolutamente nada, y queda a la deriva. Entonces, ¿cómo compra? Si al comprar le piden el número de identificación, no lo tiene. ¿Cómo vende? Algo similar. Y la gente, cuando el anticristo llegue, la gente correrá a hacer enormes filas cuando el gobierno mundial del anticristo llegue. Y tú y yo, si estamos en ese tiempo, tenemos que saber y entender lo que el mensaje de la palabra. Porque Pérgamo estaba en una situación difícil, como va a estar la iglesia en el tiempo final. Hay quienes hablan que la iglesia se va antes en un arrebatamiento. Hay otros que dicen la iglesia se va en medio de la tribulación, y otros que dicen se va antes o se va después o se va durante. Yo les he dicho que la postura no importa. Lo que importa es que tú te mantengas firme amando a Dios hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hasta el día de la venida del Señor, tú y yo tenemos que permanecer fiel. Y si nos toca estar aquí, pues tenemos que tener la fe como la iglesia de Pérgamo. Mantenernos firmes como la iglesia de Pérgamo, que no titubeó. Aun cuando veía que sus hermanos eran masacrados, la iglesia se mantuvo. Y eso Dios le agradó. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Tú no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esa primera parte a Dios le llamó la atención de Pérgamo. Pero había algo que Pérgamo estaba permitiendo. Había algo que Pérgamo estaba tolerando. Había algo que Pérgamo estaba dejando pasar, como dice la palabra: cuelan el mosquito y se tragan el camello. Esas cosas que parecen insignificantes, que tú dejas pasar en tu vida, y que tú permites y dices: bueno, esto como que se vale, y lo permites. Y le dice Dios a Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas que sacrificadas a los ídolos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice: y a cometer actos de inmoralidad. Balaam era un profeta, o fue un profeta, que indujo a Israel a cometer pecados. Y eso lo encontramos en Números del capítulo 22 al 24. Fue un hombre que indujo a Israel a la maldad, que indujo a Israel a lo malo. Este profeta, la falsa doctrina de Balaam. El gran problema de la iglesia en este tiempo es que también está permitiendo la falsa doctrina.
y la tolera y la consume y la aplaude y le gusta. Pero sigue diciendo, así también tienes a algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas eran un grupo hereje, era un grupo herético. Hereje era un grupo que se cree surgió de las enseñanzas de un tal Nicolás. Y siguieron por eso y se denominaron por eso nicolaitas, porque viene de un tal Nicolás, por ahí por el año 30. Y estos nicolaitas lo que enseñaban y lo que practicaban y lo que predicaban era inmoralidad sexual. Entonces, toda clase de inmoralidad sexual la enseñaban, la practicaban y la predicaban. Eran permitidas ciertas cosas, las veían como buenas. También eran gente que adoraban a dioses paganos. Entonces, mucha gente de los que practicaban estas cosas estaban infiltrados o no infiltrados, pero estaban en la iglesia de Pérgamo. Los que seguían la doctrina de Balaán y la de los nicolaitas estaban allí en la iglesia de Pérgamo. Y eso lo que nos habla a nosotros es para este tiempo, cuando se mezcla la fe cristiana con las prácticas perversas, mundanas y con las falsas doctrinas. Y es urgente que tú y yo examinemos nuestra vida. Yo no sé, pero en este tiempo muchas denominaciones, y este mensaje, usted no se imagina las puertas que me ha cerrado, pero no me importa. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios se debe predicar con sinceridad, con honestidad y sin cambiar absolutamente nada. Y claro, este mensaje no gusta en el sistema religioso corrupto de este tiempo, en el cual abarca a muchas denominaciones, a muchas congregaciones. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y antes que obedecer la voz de un líder, de un hombre, como les dije al principio, hay que obedecer la voz y la palabra de Dios. Esta mezcla de la que Dios no tolera, que empezó a pasar en Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, es lo que está pasando justo en este tiempo. Como falsas doctrinas se empezaron a meter de a poco y de a poco y de a poco en muchas denominaciones, en muchas iglesias, y fue como que no fue aceptada de golpe, pero que la fueron aceptando poco a poco. Entonces, algunas cosas al principio eran pecado, pero luego ya no fue tan pecado y se fueron limpiando al punto en que hoy ya se permite. Entonces hay una mezcla en la iglesia contemporánea de inmoralidad sexual, de pecados, de paganismo, sincretismo, hasta brujería. Pero la iglesia está adormecida. Hay brujería que se hace desde los altares cristianos. Y la iglesia absolutamente dormida. Hay cosas locuras que hoy se practican dentro de un templo. Voy a hablar de cristianos que usted dice y la gente lo aplaude como normal, pero son prácticas paganas, brujería, sincretismo. Y muchos predicadores
para no quedarse relegados, también entran en esa onda, por así decirlo, porque ven que es el movimiento que a todos les gusta, entonces hay que coger para allá. Y cambian su postura doctrinal, su verdad de la palabra por una tendencia. ¿Por qué? Porque estas palabras ahora gustan. Ahora la tendencia es el movimiento profético. No, yo no tengo nada en contra del movimiento profético. Yo creo que es un ministerio poderoso el movimiento profético. Pero los profetas de hoy no tienen absolutamente nada que ver con lo que realmente era un profeta de Dios en el tiempo antiguo. La mayoría de los profetas de hoy son adivinadores más que profetas. Y hay algunos que van diciendo el nombre, veo una A, oh, veo una E, ¿qué dice AE? Y empiezan a armar con un anacronismo el nombre. Muchos de ellos con información que les da Facebook. Y uno dice, hermano, estamos en un tiempo muy peligroso. Lo peor de todo es que el liderazgo de la iglesia pareciera aprobar esas conductas. Es por esto que no me llevan nunca a predicar a estas denominaciones, porque yo no voy a cambiar la verdad de la palabra por una invitación, porque sí, lo han hecho, pero yo no puedo aprobar locuras que se ven hoy en muchos templos. No digo que todos, porque hay iglesias, y yo conozco de muy sana doctrina, y gracias a Dios algunas de las más grandes están volviendo al camino, a la senda antigua, y están llevando un mensaje de verdad, pero son pocas. Pero hermanos, eso está pasando. Y esa mezcla de doctrinas, de religiones falsas, a Dios no le agrada. Y aquí se lo deja saber a Pérgamo. Le dice, Pérgamo, mira, yo no tolero que tú tengas allí a esos que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a pecar a Israel. No tolero que tengas allí a los nicolaitas, que enseñan toda clase de inmoralidad sexual. Yo no tolero eso. Y si Dios no lo toleró en el pasado, ¿qué nos hace creer que lo va a tolerar ahora? Porque este mensaje no está en el antiguo pacto, porque quizás muchos dicen, no, es que es en el antiguo pacto. No, estamos hablando de Apocalipsis, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Entonces, ¿por qué creemos que ahora sí se vale? ¿Por qué creer que el adulterio ya no es pecado? ¿Por qué creer que la mentira ya no es pecado? ¿Por qué creer que la inmoralidad sexual ya no es pecado? Y la iglesia se ha ido poco a poco contaminando con prácticas paganas. El paganismo se ha metido a la iglesia con una cantidad de celebraciones paganas. La iglesia hoy celebra una cantidad de cosas que no sabe siquiera cuál es el origen de lo que está celebrando. Y cuando investigamos un poco, nos damos cuenta que son celebraciones dedicadas a dioses paganos. Hay iglesias celebrando Halloween. No le miento, usted vio el año anterior una iglesia en Perú celebrando Halloween. Y estas cosas, yo sé que incomoda hablarlas, pero es la verdad de lo que estamos viviendo. Y esto lo hablo porque estamos en un tiempo peligroso donde tú y yo tenemos que mantenernos firmes, amando a Dios y mantener la doctrina de Cristo. La venida del Señor está a las puertas y no es el tiempo para andar viviendo una vida en el paganismo, una doble vida, o permitirnos practicar ciertas cosas que hoy se enseñan y que van en contra de la palabra. Por eso al principio le dije, hay gente que ama más y obedece más a la voz de un líder religioso que a la de Dios.
Por ejemplo, pongo el ejemplo. La Iglesia Católica sabe que la idolatría es pecado, que Dios aborrece la idolatría. Sin embargo, sus templos están llenos de imágenes y esculturas. Pero el Papa sale a decir que eso no es pecado. Y los sacerdotes le siguen y le dicen, no, es que son imágenes, no la adoramos. Ahí están. Y se arrodillan delante de ellas y le oran y le rezan y tienen las fiestas para cada uno de los santos y tratan la forma de justificar cosas que no se pueden justificar. Pero la gente ahí está aplaudiendo, siguiéndolos, defendiéndolos. ¿Por qué? Porque obedecen y siguen más a la voz de un hombre que a la de Dios. Y esto no pasa solamente con los católicos. Mormones, testigos de Jehová, adventistas, cristianos, evangélicos. Todos siguen la voz de un hombre. Tú y yo tenemos que seguir la voz de Dios. Dios le dice, mira, tengo unas pocas cosas contra ti. Los de la doctrina de Balaam que tienes allí y la de los nicolaitas. Pero mira lo que dice. Por tanto, arrepiéntete. Los mensajes que Dios le manda a las iglesias en Apocalipsis tienen un halago. Le dice, mira, esto me gusta. Estás haciendo esto bien. Me gusta, te felicito. Luego dice, esto no me gusta. Y luego tercero le dice, arrepiéntete. Eso es el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje de Cristo. Mira que no hay una condenación directa. Hay un espacio para el perdón, para corregir el camino y para arrepentirse y volver de los malos pasos. Así que Dios le dice a Pérgamo, por tanto, arrepiéntete. Hay un llamado al arrepentimiento. Hay una urgencia al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete. Pide perdón por lo que has hecho. Arrepentirse no es decir, Señor, yo me equivoqué, perdóname. Arrepentirse sinceramente es decir, Dios, ¿sabes? Yo reconozco que estaba muy equivocado. Perdóname. ¿Y sabe qué? Yo me aparto y no lo vuelvo a hacer. Pero esa persona que dice, Señor, perdóname, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, no está arrepentido. Y eso es un remordimiento. Dice la palabra que el que peca se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Y este mensaje que Dios le da a Pérgamo es un mensaje donde le dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete. ¿Sabes qué? Apártate de eso. Apártate de esa doctrina. No te juntes con esa doctrina. Apártate de allí. Eso significa el arrepiéntete. No es que pidas perdón y mañana sigas con ellos allí. No. Era un mensaje para que recompusiera el camino. Era un mensaje para que corrigiera el andar. Pérgamo, mira, allí tienes a los de Balaam y a los nicolaitas. Quítalos del medio, no te juntes. O sea, destierra esa doctrina de tus prácticas. Arrepiéntete. Destierra esa doctrina de tus prácticas, de tus enseñanzas. No los tengas allí. Y quizá tú y yo tenemos algunas prácticas que desterrar, algunas cosas que a Dios no le agradan y que tú sabes que a Dios no le agradan y que arrepiéntete, debes quitar, porque esa mezcolanza a Dios no le agrada. El domingo eres santo y cantas coritos, pero de lunes a viernes, qué terrible. Ni el diablo te quiere porque eres muy malo. Esa mezcolanza a Dios no le agrada. O eres o no eres. Pero si eres de Dios, entonces corrige el camino, corrige el andar, corrige tu caminar y vuelve por el camino de la palabra de Dios.
lo que Dios te manda. Corrige ese camino. Hay gente que no puede con la mentira, con la pornografía, el adulterio, la fornicación, con una cantidad de inmoralidades sexuales. Es corregir el camino. Corrige el camino. Y cuando venga la tentación, pararte firme y decir: Señor, ayúdame, porque estoy tentado, ayúdame. Y Dios te va a ayudar. Arrepentirse es apartarse. Apartarse es quitar de tu vida esa inmoralidad, esa doble vida que llevas. Dice: por tanto, arrepiéntete. Y luego viene, le dice que se arrepienta primero, pero luego viene la advertencia por si no llega a hacerlo. Viene una advertencia y dice: si no lo haces, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios le dice a Pérgamo: quita Pérgamo, no tengas allí a los nicolaitas ni a los de Balaam, quítalos. Pero si tú no los quitas, yo vendré y los destruiré, pelearé con ellos, los destruiré. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. ¿Qué es eso? Con la doctrina de la verdad. Y es justamente lo que en este tiempo está pasando. Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, en el último tiempo, en los tiempos finales, la gente no soportará la sana doctrina. Y entonces la misma gente buscará a falsos maestros, a gente perversa, para que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y Dios dice: mira, ¿sabes qué? Yo vendré y pelearé contra ellos. Los destruiré. ¿Con qué? Con la espada de mi boca, o sea, con la doctrina, con la verdad de la palabra. Destruirá toda falsa doctrina. Y yo creo que en este tiempo Dios va a destruir la falsa doctrina, porque la falsa doctrina va a ser cortada en dos por la verdad de la palabra de Dios. Las falsas doctrinas que hay hoy, un día van a ser cortadas por la mitad por la palabra de Dios. Y esta gente que prolifera, que promulga, que predica y que riega por el mundo como un veneno la falsa doctrina, un día se enfrentarán a Dios. Y mire lo que dice: vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es una advertencia poderosa. Es una advertencia contundente. Y usted no tenga dudas de que si Dios viene contra ellos es para felicitarlos, para aplaudirlos. No. Porque no están haciendo lo que Dios le agrada. Y esto no solamente es con el liderazgo. Tú también puedes tener la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Tú, con las inmoralidades sexuales, con enseñar a otros o llevar a otros a pecar. Y Dios pide romper relación, pero ya urgentemente, con esas prácticas. Estamos en el tiempo final, y los que persistan y los que sigan en esas prácticas paganas, perversas, tendrán que enfrentar lo que viene y que está escrito más adelante en el libro de Apocalipsis. Por eso Apocalipsis habla y abre con una serie de mensajes de corrección, de corrijan el camino, cambien, antes de que venga el
la profecía fuerte de lo que viene. Son mensajes para corregir, para cambiar, para mejorar. Mira que Apocalipsis no arranca con las trompetas, los sellos, no arranca con un mensaje a las iglesias diciendo: mira, esto no me gusta, corrígelo, cámbialo. Esto no me gusta, corrígelo, cámbialo. Un mensaje de ¿qué? De corrección, de arrepentimiento, de perdón. Y entonces sí, después las profecías poderosas para aquellos que no aman, que no obedecen, para aquellos que hacen lo que quieren. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido. Y ese maná habla de una provisión divina, de un sustento espiritual en medio de la dificultad, en medio del desierto. Por eso ahí habla del maná. Mire lo que es Dios, habla del maná, porque Pérgamo estaba viviendo una difícil situación de estar escondidos, de no poder decir abiertamente, porque eran decapitados, perseguidos, muertos. Pero ahí está, y le dice Dios: mira, ¿sabes qué? Al que venciere en medio de todo esto, yo le daré el maná escondido. Habla de la provisión espiritual, habla del sustento espiritual de Dios. Y luego dice: le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. Esa piedrecita blanca es un símbolo de absolución de pecados y de entrada a un banquete celestial. Y ese nombre nuevo que allí se describe habla de una identidad en Cristo. Por eso dice: al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca, que significa pureza, limpieza, absolución. Pero en esa piedrecita un nombre nuevo, y ese nombre nuevo es un nombre, es una nueva identidad, es una nueva cédula, un nuevo ID que vas a tener, y habla de que perteneces a Cristo. Oh, yo quiero esa piedrecita un día en el reino de los cielos. Hermanos, este mensaje de Pérgamo pareciera un regaño fuerte, pero es un mensaje de un papá que ama. Pero un papá que ama no es permisivo con las cosas perversas de los hijos. No confunda las cosas. Un papá que ama corrige. Un papá que ama castiga. Un papá que ama enseña. Este es un mensaje de esperanza. Y Dios quiere que tú y yo corrijamos el camino. Dios quiere que tú y yo enderecemos el paso. Quizá estás en inmoralidad. Dios te dice hoy: ¿sabes qué? Arrepiéntete. No practiques lo que el mundo hoy ve como bueno. Hoy, hace poco vi la iglesia metodista en Colombia. Ojo, porque estamos hablando de los metodistas, que se supone son gente apegada a la palabra, son gente tajante. Y hay un pastor, entre comillas, de los metodistas, que se ha hecho muy famoso en plataformas digitales, porque es un pastor gay. Y es colombiano y hace parte de los metodistas. Eso significa que esta denominación metodista ya ve con buenos ojos esta práctica. Pero no solamente ellos. En Estados Unidos hay una denominación que la mitad de los pastores también son practicantes y hacen parte de esta comunidad, la del arco iris. Se están pasando por alto muchas cosas en este tiempo. Y hay gente que dice ser cristiana, pero en realidad
son anticristianos. Dicen con su boca ser cristianos, pero sus prácticas son anticristianas. Y tú y yo tenemos que mantenernos en la doctrina de Cristo. Tú y yo tenemos que mantenernos en la verdad de la palabra. Vivimos tiempos donde el pecado ya no es pecado, hermanos. Donde la iglesia confunde gracia con libertinaje. Donde la iglesia no distingue lo que es y no es, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Vivimos en un tiempo donde en la iglesia se han metido prácticas paganas, prácticas ocultistas, muchas prácticas que se hacen desde los altares y que la iglesia practica. Y tú y yo tenemos que tener la doctrina de Cristo. Y esto que estamos viendo hoy no es ni la mitad de las cosas que veremos y que vienen. Y cada día va a ser más complicado distinguir si usted no tiene el don de discernimiento. Por eso Jesús en Mateo 24 advirtió y dijo: mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos dirán yo soy cristiano, yo predico a Cristo, yo hago esto, y a muchos se engañarán. Un día alguien dijo que Satanás es más peligroso cuando se pone una sotana, cuando usa una Biblia o cuando usa un púlpito y un micrófono. Ahí es cuando Satanás es mucho más peligroso. Hermanos, tú y yo tenemos que perseverar en la palabra. Por eso, en el primer libro, en el primer capítulo de Apocalipsis, que ya lo vimos, hay una frase que yo le dije a usted: grábela en su corazón, en su mente, y no la borre. Dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y la guardan. Los que leen, los que oyen y los que guardan. Porque usted, practicando estas tres cosas, difícilmente será engañado con la palabra. Los que leen, estudian la palabra, los que oyen la palabra y los que guardan la palabra en su corazón. Usted sea uno de esos que guarda la palabra y que no va a permitir que el enemigo lo dañe, que el enemigo lo destruya, que el enemigo haga con él lo que quiera, no, sino que usted tenga la victoria y la victoria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, eres justo, fiel y verdadero Dios. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos instruye y que nos ayuda a seguir adelante. Y dígale a Dios: Padre, ayúdame a mantenerme firme. Y pídale perdón, dígale: Padre, perdóname. Perdóname porque quizá hoy en mi vida yo tengo prácticas de los nicolaitas, prácticas de inmoralidad sexual, prácticas paganas en mi vida. Perdóname. Quiero hoy, Dios, poderme apartar de esas prácticas y hacer tu obra, Padre, hacer tu voluntad. Perdóname si enseño a otros a pecar. Dígale: perdóname. Ayúdame, Dios, a vivir una vida en santidad para ti. Oh, corrige mi vida, corrige mi camino. Yo quiero volver a ti, Padre. Dios, perdona mi vida, perdóname. Quiero ser un hombre íntegro, recto, que ame tu palabra, que ame tu presencia y poder, Dios, ser un verdadero hijo tuyo. Un día quiero
recibir esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, un nombre que me identifica con el sello de Cristo. Oh Dios, glorifícate en esta hora, en cada persona, en cada vida. Dígale a Dios: Padre, limpia mi vida, limpia mi corazón, perdóname de mis prácticas, de mis pecados. Dios, yo te pido que me ayudes a seguir adelante y que pueda, Padre, que pueda seguir cada día amando tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y